vamos a enfocarnos. Y vamos a enfocarnos haciendo un breve resumen de la semana pasada. Porque el domingo pasado estuvimos meditando aquí en la iglesia en la historia del centurión que logró impresionar a Jesús. ¿Recuerdan? Solo hay dos personajes en la Biblia que lograron impresionar al Señor. Una fue la mujer cananea que llegó ante Jesús y le pidió que sanara a su hijo. Y otro fue el centurión de la historia del domingo pasado, que pidió que sanase a su criado y que no necesitó que Jesús fuese a su casa porque tenía la suficiente fe. Ahora, la historia del centurión nos llevó a plantearnos una pregunta. Mire la pantalla, por favor. ¿Quién es digno a los ojos del Señor? ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién es digno a los ojos del Señor? Solo tres nada más. ¿Quién es digno a los ojos del Señor? Esa es la verdad. Nadie. El centurión se dio cuenta que si él tenía autoridad sobre 100 hombres, Jesús tenía y tiene autoridad sobre todo el universo, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Están conmigo? El domingo pasado le enseñé un descubrimiento. El centurión se dio cuenta de dos verdades. Se dio cuenta de que Dios es grande y yo. Dios es grande y yo. Dile al que está a tu lado, Dios es grande. Y ahora el que está a tu lado te diga, pero tú eres pequeño. ¿Cuántos declaran que Dios es grande? ¿Cuántos reconocen ser pequeños, insignificantes? De eso trató el sermón de la semana pasada. Porque el domingo les enseñé que la fe se activa cuando reconocemos que no somos dignos. Y ese reconocimiento debe llevarnos a confesar que Jesús es Señor y Salvador de nuestras vidas. ¿Ok? Aquí es donde comienza el sermón de este domingo. Preguntando, ¿quién es Jesús para ti? Ahí está la respuesta. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Quién es Jesús para ti? Tomando esta pregunta como punto de partida, quiero que miren el título del sermón de esta mañana. Porque el título es Jesús es Señor y Maestro. ¿Quién es Jesús para ti? Espero que al final del sermón tú puedas responder. Jesús es mi Señor y mi Maestro. ¿Están conmigo? Si te preguntan a la hora del almuerzo, ¿qué te enseñaron en la iglesia hoy? Tú vas a responder, me enseñaron que Jesús es mi Señor y mi Maestro. ¿Ok? Ahora, este título alude a los detalles de la última cena que solo aparecen en el Evangelio de Juan. Porque los 4 evangelios relatan los acontecimientos al detalle de la parte final de la vida de Jesús. Pero Juan menciona detalles que los otros evangelios no mencionan. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan se dice que mientras los apóstoles discutían sobre quién sería el mayor en el reino de los cielos, Juan dice que el Señor Jesús se levantó, se quitó el manto, tomó una
una toalla, se la ciñó a la cintura y poniendo agua en un recipiente, ¿qué cosa hizo? Comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Escuchen, el Evangelio no dice nada sobre la reacción de los apóstoles. Solo menciona que Pedro trató de impedírselo, diciéndole de manera enfática: no me lavarás los pies jamás. Esa es una frase brutalmente grande. Nunca por nunca. Never in the life. No me lavarás los pies jamás. Ahora, la frase de Pedro está allí, pero muchos de nosotros sabemos la respuesta del Señor. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo en el reino. Y muchos también sabemos la respuesta de Pedro. Señor, no solo los pies, también las manos y la cabeza, ¿no? Da tanto a entender que por nada del mundo quería separarse de su Señor y Salvador. ¿Ok? Juan dice que cuando Jesús terminó de lavar los pies de sus discípulos, el Señor volvió a tomar su manto, regresó a la mesa, se sentó en medio de sus discípulos y rompió el silencio diciéndoles: mire su hojita de trabajo, ahí está el texto bíblico sobre el que vamos a meditar en esta mañana. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Conocí esta historia? Lean conmigo el pasaje, por favor, todos juntos. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Miren el texto bíblico, por favor. Miren el texto bíblico. Vuelvan a leer en silencio y tomen nota. Para los apóstoles, Jesús fue Maestro y Señor. Ojo, en ese orden. Maestro y Señor. ¿Ok? En cambio, Jesús se reconoce a sí mismo como Señor y Maestro. ¿Nota la diferencia? Los apóstoles dicen: tú eres Maestro y Señor. Jesús dice: yo soy Señor y Maestro. Una pequeña diferencia. Algunos podrán decirme insignificante, porque como decía Tres Patines, el orden de los tractores no altera el producto, ¿no? Pero es una diferencia que debemos tratar de comprender. Y por eso, antes de entrar directamente al sermón, yo quiero señalar algunos detalles importantes que ustedes tienen que tomar en cuenta. Teniendo la pantalla, lo que los apóstoles decían: tú eres Maestro y Señor. Porque Jesús decía de sí mismo: yo soy Señor y Maestro. Con eso delante nuestro, considere, por ejemplo, que la escena que estamos mirando en esta mañana corresponde a la última cena de Jesús con sus discípulos.
Y a esa última cena, los apóstoles llegaron ignorando los acontecimientos que estaban a punto de suceder. Ellos no sabían nada. En cambio, Jesús los conocía completamente. Si usted tiene la curiosidad de leer toda la historia del capítulo 13 del Evangelio de Juan, usted se dará cuenta que la historia se presenta de tal manera que nos revela que Jesucristo tenía respuesta a 4 preguntas importantes. Las 4 preguntas más importantes en la vida de un ser humano son: número 1, ¿quién soy? Número 2, ¿de dónde vengo? Número 3, ¿a dónde voy? Número 4, ¿para qué estoy aquí? Mientras que los apóstoles no sabían con claridad quién eran, de dónde venían, a dónde iban y para qué estaban allí, Jesús sabía claramente quién era, de dónde venía, a dónde iba y para qué estaba allí. Ahora, déjeme preguntarle en esta mañana: ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Cuál es el propósito de tu vida en la tierra hoy, aquí, en esta época, en este lugar? Estas son preguntas importantes que todo ser humano debe responder. La verdad es que la mayoría de los seres humanos no tiene una respuesta clara. No tenemos una respuesta clara, pero Jesús sí tiene una respuesta clara. ¿Cuántos dicen amén? Ok, déjelo allí por un ratito. Porque también quiero llamar su atención a la preocupación de los apóstoles. Porque lo curioso es que los apóstoles estaban preocupados por saber los niveles de liderazgo. Mientras Jesús estaba preocupado en asuntos trascendentales, los apóstoles estaban buscando una respuesta a una pregunta banal. ¿Cuál era la pregunta? ¿Quién entre nosotros es el más importante? ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? ¿En tu trabajo? ¿Quién es aquí el más importante? ¿En la iglesia? ¿Quién es el más importante? ¿En tu casa? ¿Quién es el más importante? ¿Te das cuenta que esa es una curiosidad humana? Pero es una curiosidad banal. ¿Quién es el más importante entre nosotros? La discusión sobre quién sería el mayor no fue nueva. En el grupo apostólico fue reiterativa. Los apóstoles se plantearon esa pregunta con alguna regularidad. Lo increíble es que en la última cena Jesús llegara sabiendo quién era, de dónde venía, a dónde iba, para qué estaba aquí, mientras que los discípulos llegaron preguntándose quién es el más importante entre nosotros. Una curiosidad, ¿no les parece? En tercer lugar, este asunto de lavado de los pies, ¿no? Porque toda la escena gira en torno a Jesús lavando los pies de sus discípulos. Ahora, les tengo que explicar que este asunto de lavar los pies de las personas era básicamente una demostración de buenos modales. No hay una cuestión espiritual detrás del asunto. No es un tema de ritos judíos, es una norma social. Cuando tú invitabas a alguien a tu casa, las reglas de urbanidad indicaban que la persona para ir a tu casa tenía que bañarse. Ahora, bañarnos el día de hoy es un asunto común, cotidiano. Espero yo que antes de venir a la iglesia ustedes se hayan bañado. ¿Quién no se bañó esta semana? Hoy es normal, pero en aquella época
¿Ok? En esa época, si tú invitabas a cenar a alguien a tu casa, ¿ok? Lo mínimo que tenía que hacer esa persona era bañarse. ¿Ok? Así que se bañaba y se ponía su misma túnica, porque la mayoría solo tenía una túnica. Y salía caminando para tu casa. Salía. Ustedes no están conmigo hoy día. Yo no tengo problema, yo predico largo. Depende de usted cuánto me demore en predicar. Invitabas a alguien a cenar a tu casa, la persona lo mínimo que tenía que hacer era bañarse. ¿Okay? Y entonces después de bañarse salía caminando a la casa. Salía, pero ojo, pestaña y ceja, no caminaba sobre el fondo. No caminaba sobre un vinílico importado desde Corea del Sur. Salían caminando por caminos polvorientos y muchas veces llenos de lodo. Así que cuando llegaba a tu casa, llegaba limpio de la cabeza hasta la rodilla. Más abajo no veas. Porque como usaban sandalias, llegaba limpio al 80%. El 20% estaba cochino. Escúchame, las reglas de urbanidad decían que lo mínimo que tenías que hacer era ofrecerle un bidón de agua a tu invitado para que se lave los pies. Ahora, si tenías más caché, ponías a un esclavo para que lave los pies de tus invitados. Nunca por nunca ibas a lavarle tú los pies, a no ser pues que la persona que viniera a tu casa fuera el non plus ultra. El non plus ultra nos da una idea de lo que Juan sintió cuando vio a Jesús la primera vez. Porque cuando Juan el Bautista vio a Jesús la primera vez, ¿qué cosa fue lo que dijo? En Marcos 1:7 dijo: yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies para lavarse. ¿Se dan cuenta? Porque esa era una regla de urbanidad. Entonces, cuando nosotros vemos esa escena, lo que estamos viendo es una escena cotidiana en la que Jesús es el que toma la posición de esclavo para lavar los pies a sus discípulos. Ahora, eso nos permite sospechar dos cosas. Primero, que el dueño de casa olvidó poner el bidón de agua, o que los apóstoles, que estaban tan concentrados en la discusión de quién tenía que ser el mayor, olvidaron lavarse los pies al entrar a la casa. Como fuera, lo cierto es que Jesús rompió el esquema mental de sus discípulos. ¿Lo escucharon? Jesús, con el acto de lavar los pies, rompió el esquema mental de sus discípulos. Pregunto, con el acto de lavar los pies, ¿qué cosa hizo Jesús? Rompió el esquema mental de sus discípulos. Me voy a contar algo. En la tradición de los rabinos estaba señalada cómo tenía que ser el sentido de autoridad entre un maestro y sus discípulos. La tradición rabínica decía que un discípulo tenía que obedecer en todo a su maestro, menos en lavarle los pies y quitarle las sandalias.
Así que la idea de que los discípulos tratasen de lavarle los pies al Señor, ni siquiera cruzó por la cabeza de ellos. Si tú le hubieses preguntado a Pedro, Pedro, ¿tú amas al Señor Jesús? Él te hubiera dicho, sí. Y si luego le preguntabas, ¿está listo a lavar los pies al maestro? Él te hubiera dicho, a poco a poco. Es una dignidad, no te pases. Es mi maestro, pero no fue claro. Esa era la idea. Esa era la idea. Y entonces cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos, otra vez le rompió el esquema mental a esos apóstoles. ¿Ok? Quiero decir una verdad. Mire la pantalla. Quiero decir una verdad. ¿Está mirando la pantalla? Jesús es campeón en romper tradiciones, convenciones y reglas humanas. La Biblia está llena de esos incidentes. Por ejemplo, Jesús sanó el día sábado. Jesús perdonó a la mujer sorprendida en adulterio. Jesús conversó con una mujer samaritana. Jesús tocó a los leprosos. Jesús caminó y comió con publicanos y rameras. Jesús juntó en su equipo de discípulos a un cobrador de impuestos y a un celote terrorista. A lo largo de toda su vida, Jesús nos demostró que Él es el campeón en romper tradiciones, convenciones y reglas humanas. Ahora, quiero que piensen en eso, porque en esta mañana quiero enseñarles que los cristianos, ¿cuántos cristianos hay aquí? Los cristianos estamos llamados a romper convenciones y moldes sociales. Voy a volver a repetir. Los cristianos estamos llamados a romper el status quo, a ir contra las tradiciones y las normas convencionales. Por eso Pablo dijo, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados por medio de la renovación de su mente. Y si alguno de ustedes me pregunta, pastor, ¿por qué tenemos que romper las reglas? ¿Por qué tenemos que romper las tradiciones? ¿Por qué tenemos que quebrar las normas sociales? Yo les voy a dar una respuesta contundente. ¿Saben por qué? Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermana y hermano, el mundo pasa y sus deseos. Por eso la moda está pasajera. Tanto afán para comprarte el último celular. Aquí lo tengo. El año pasado fue el último celular. Hoy ya no sirve para nada. Ahora necesito un iPhone 10. Pastor, solo hay hasta el 7. No, yo ya quiero el 10. Mientras que la mayoría de gente va detrás de lo que el mundo impone, nosotros tenemos que pararnos firmes y decir, el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Lo entendió? ¿Lo entendió? Ok, pero todo esto tiene que ver con la manera como Jesús se presentó. Porque Él se presentó a sí mismo como Señor y Maestro. Y eso es muy importante. Porque quiere decir que Jesús ejerce su autoridad de forma diferente a como la ejercen los señores del mundo. Los señores del mundo, los que tienen autoridad en el mundo, se enseñorean
sale y dice: estoy indignado de que toquen a la primera dama. A la primera dama con el pétalo de una flor. Es un gobernante. Y los gobernantes del mundo se enseñorean sobre sus subordinados. Se molestan cuando los cuestionan. Jesús, en cambio, mire la pantalla, es un rey que enseña por el ejemplo. Y esto lo hace completamente distinto. Porque los gobernantes dictan leyes desde el balcón. Mientras que Jesús, para pedirnos algo, primero nos da ejemplo. Es un rey diferente. Es un rey que enseña. Jesús nos enseña cómo hacerlo. Se pone en nuestro lugar. Nos demuestra que sí podemos hacer las cosas correctamente. Y este es el sentido de la frase que llamó mi atención durante toda esta semana. Porque esta semana, en mi devocional, me he quedado pegado en la frase de Jesús: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Comprende esa frase? Porque en esta mañana quiero que piense en el ejemplo del Señor Jesús, en cómo debe aplicarse su ejemplo a cada circunstancia de la vida. Porque el apóstol Pedro, el que se negó, nunca me lavará los pies, el que luego dijo: lávame los pies, las manos y la cabeza. El Señor Jesús, el apóstol Pedro, se impresionó tanto de lo que Jesús hizo, que años más tarde, cuando ya era un pastor viejo, escribió: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, haciendo ¿qué cosa? Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahora, mire estas palabras, porque en estas palabras se nota el recuerdo de su Señor lavando sus pies. Estas palabras son un eco, son una memoria de ese momento intenso en que el Señor lavó sus pies. Entonces Pedro dice: Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Pedro está diciendo dos cosas. Está diciendo que Jesús nos dejó ejemplo y está pidiéndonos que sigamos sus pisadas. Regáleme, por favor, unos 15 minutos más para terminar. Déjeme hablarle de lo primero. El Señor es mi ejemplo. Permítame explicárselo. El Señor es mi dígalo todo junto. ¿Para cuántos esto es verdad? El Señor es mi ejemplo. ¿Tú puedes decirlo? ¿Tú puedes levantar tu voz y decir: escúcheme, mundo, el Señor es mi ejemplo? ¿Lo puedes decir? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Déjame explicártelo. La palabra que aquí ha sido traducida como ejemplo significa que el Señor puso una marca en tu vida. Significa que el Señor te metió en un molde, ahí en un molde, para que adoptes su forma. Significa que Dios trazó un camino por el que debes de ir. ¿Me entendió? Escúcheme. La palabra que Jesús utilizó y que ha sido traducida como ejemplo, la palabra que Pedro recogió y que también ha sido traducida como ejemplo, esa palabra describía el método para enseñar a escribir a un niño. ¿Cuántos saben escribir? ¿Usted sabe escribir?
Esta mañana ustedes están terribles, ¿sabes? ¿Cuántos saben escribir? Okay. ¿Cómo aprendió a escribir? ¿Se acuerda? ¿Cómo aprendió a escribir? Déjeme contarle mi propia experiencia. Porque yo me acuerdo. Yo me acuerdo que cuando llegué a primero de primaria, me pidieron el libro de caligrafía Palmer. En mi época estaba de moda la caligrafía Palmer. ¿Cuántos han usado la caligrafía Palmer? Mis contemporáneos, viejitos y viejitas del Perú y del mundo. Las generaciones posteriores usaron otro modelo, pero nosotros somos de la generación Palmer, ¿ok? Acuérdese, tú abrías tu libro de caligrafía Palmer y lo primero que tenías que hacer era poner tu lápiz sobre unos trazos circulares, ¿te acuerdas? Entonces, tenías con tu lápiz que hacer más o menos esto. Gusanitos. Así decía tu profesora. Mi profesora decía, hay que dibujar el gusanito. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Acababas un gusanito y luego empezabas otro. Y luego en la siguiente línea te pedían que trates de hacerlo tú, en el marco, ¿no? Entonces ahí empezaban los garabatos. Y pasábamos semanas haciendo gusanitos, ¿no? Después nos enseñaban a hacer la bolita. ¿Te acuerdas? La bolita con su palito. Eso no es Palmer. Con su colita. Bolita con su colita, la letra. Qué inteligentes que son. Y luego con la siguiente letra. Y después de bastantes semanas de trabajo, por fin podíamos escribir una frase sencilla. Ese es el método Palmer. En el método Palmer, tú aprendes a escribir siguiendo el gusanito, siguiendo el trazo, repitiéndolo una y otra vez. El abecedario, repitiéndolo una y otra vez. Y entonces cuando por fin adquieres la destreza, puedes empezar a escribir el dictado. ¿Están conmigo? Escúchenme. En los libros Palmer estaba el modelo. A ti te tocaba imitarlos. Allí en la plana estaba el modelo. Tu tarea era imitarlos de la misma forma. Cuando la Biblia dice que el Señor es mi ejemplo, lo que está diciéndonos es que Jesús es el modelo de vida que debemos imitar. No tienes que imitar a los artistas, no tienes que imitar a los políticos, no tienes que imitar a nada ni a nadie. Si hay alguien a quien tú tienes que imitar, es al Señor Jesucristo de Nazaret. Él es el modelo a imitar. Ahora me vas a preguntar, ¿pero cómo puedo imitar a Jesús? Y entonces yo te digo, el propio Señor Jesús respondió a esa pregunta cuando en Juan 5:39 dijo, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo podemos imitar a Jesús? Respuesta. Lea conmigo el versículo. 1, 2, 3.
¿Entiende? ¿Entiende? Ese versículo significa que para poder imitarlo tienes que observar a Jesús. Y lo cierto, hermanos y hermanas, es que los cristianos del siglo XXI se concentran en observar cualquier otra cosa. Y como observan cualquier otra cosa, terminan descuidando el estudio bíblico. Tal como profetizó Oseas, cuando en Oseas 4:6 dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Así que observar a Jesús significa estudiar la palabra. Y es verdad que todos los cristianos estamos ocupados, pero tengo que decirle que estudiar la Biblia es vital para todo el que quiera ser un cristiano verdadero. ¿Estás estudiando la Biblia? Solo Martín dijo amén. Voy a volver a preguntar. ¿Estás estudiando la Biblia? Pregunto haciendo una advertencia. La Biblia dice en Apocalipsis 21:8 que los mentirosos serán lanzados al fuego que arde con azufre. Le dedico a los mentirosos Apocalipsis 21:8. ¿Cuántos mentirosos hay aquí? Levanten la mano todos los mentirosos. Ya, una mentirosa. Le dedico Apocalipsis 21:8. Vuelvo a preguntar. ¿Estás estudiando la Biblia? Oiga, yo no estoy preguntando si estás leyendo la Biblia. Yo no estoy preguntando si tú eres los de la lotería bíblica. De Tin, Barín, de Doping, Güey, Cúcara, Mátara, Títere, fue yo no fui, fue Pepe, háblame Dios aquí. Estoy preguntando, ¿estás estudiando la Biblia? ¿Dónde? Porque nosotros recién vamos a empezar. Mi amigo Tomás está diseñando una reforma en el programa de educación de la iglesia y en unos días más lo voy a presentar y algunos van a comenzar a estudiar la Biblia. Amén. Unos cuantitos van a comenzar a estudiar la Biblia. Todos van a estudiar la Biblia. Porque estudiar la Biblia es vital para un cristiano verdadero. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque la idea básica es imitar a Jesús. De eso trata la vida cristiana. La idea básica es imitar a Jesús. Eso significa ser cristiano. Yo no soy cristiano por herencia. Yo no soy cristiano porque mis padres fueron cristianos. Yo no soy cristiano porque nací dentro de este hemisferio occidental, porque si hubiera nacido en el oriente entonces sería musulmán. No, yo soy cristiano porque estoy tratando de imitar a Jesús y la tarea de mi vida es seguir los pasos del Señor. Por eso Pedro dice que tenemos que seguir sus pisadas. Déjeme hablarle de eso, de seguir sus pisadas. 11:25. ¿Me regala unos minutos más? ¿Puedo? ¿Cuántos no quieren regalarme ni un minuto más? Acabe ya, pastor, ya estoy aburrido. A ver, levante la mano para apedrearlo también. Seguir sus pisadas. Eso es el cristiano. Seguir sus pisadas, ¿ok? Algunas preguntas. ¿Cómo seguir las pisadas de alguien que vivió hace 2000 años atrás? ¿Cómo? ¿Cómo aplicar sus principios a una realidad tan diferente como la nuestra? ¿Se puede o no se puede?
Y la pregunta más importante: ¿se puede seguir las huellas de Jesús en el siglo XXI? ¿Sí o no? ¿Se puede seguir las huellas de Jesús en el siglo XXI? Hay algunos que te van a decir que no. Por eso algunos dicen que ya vivimos la era post-cristiana. Ya el cristianismo pasó. Hoy estamos en una nueva era. Por eso las sociedades son cada vez más seculares y los valores de nuestra fe van quedando atrás y se ponen en la agenda nuevos valores como la tolerancia de género, el derecho al aborto. Y entonces cuando señalamos que eso no es correcto, nos miran como dinosaurios, como pasado de moda, porque para esas personas el cristianismo ya fue. ¿No dice amén? El cristianismo ya fue. ¿Ok? Ya fue. Ya es otra etapa. Estamos en otra era. Vuelvo a preguntar: ¿se puede seguir las huellas de Jesús en el siglo XXI? Tengo que ser sincero. Y ser sincero significa admitir que no es fácil. Seguir las huellas de Jesús en el siglo XXI no es fácil. Dile al que está a tu lado: no es fácil. No es fácil. Ahora, tengo que hablar de mí. En mi caso personal, de mí que me poseo. En mi caso, con 43 años como cristiano. Pastor, ¿usted tiene 43? No, pues yo tengo 53. No se nota, yo sé, no se nota. No tengo vergüenza en reconocerlo. Tengo 53 años de edad, pero de cristiano tengo 43. ¿Ok? Ahora, en mi caso, con 43 años de edad, debo de decirles que para mí hoy es más fácil seguir a Cristo que cuando era joven. Cuando era joven era difícil. Cuando tenía una edad de joven adulto también era difícil. Pero hoy, a mis 53 años, seguir a Jesús ya no es tan difícil. ¿Por qué? Porque me volví un súper ungido. Porque mi fe creció tanto que ya estoy por encima de las tentaciones. A mí Satanás me mira y me tiene miedo. No te metas con el pastor Miguel, es ultra maduro, recontra sabio, súper mega ungido. ¿Por eso me es fácil seguir las huellas del maestro? No. La razón es que después de haberme equivocado tanto por tratar de hacer las cosas a mi manera, porque he sido necio, por años he tratado de hacer las cosas a mi manera. Recién, a estas alturas de mi vida, ya aprendí, ya entendí, ya lo asimilé, que lo más seguro siempre será creer y confiar en Jesús. Esa es mi ley. Mi cabeza dice una cosa, pero si Jesús dice otra, yo no confío en mi cabeza, yo confío en Jesús. Mi corazón dice una cosa, Jesús dice otra cosa, yo no confío en mi corazón, yo confío en Jesús. He llegado a esta conclusión después de años de haber sido necio y tratar de hacer las cosas a mi manera. ¿Me está escuchando? En el asunto de seguir las huellas de mi maestro, en el asunto de seguir las huellas de mi Señor, hago mías las frases de Nicomedes de Santa Cruz. Es ese poema tan popular.
A cocachos aprendí mi labor de colegial en el colegio fiscal del barrio donde nací. Y en este asunto de seguir a mi maestro, yo tengo que decir, a cocachos aprendí. Ahora, ¿tú quieres aprender a cocachos? No, pues eso es ser doblemente terco. Porque si yo vengo aquí y humildemente te digo, ya lo entendí, después de 53 años ya lo entendí, o sea, tú no esperes 53 años. ¿Para qué vas a esperar tanto? Cuando hoy puedes entender que la clave para seguir sus pisadas es creer y confiar en Él. Porque la Biblia dice que Jesús es semejante a nosotros en todo. Porque la Biblia dice que nosotros somos como Él y que Él puede comprendernos y ayudarnos. Así que déjame decirte una cosa muy clara. La tarea de toda tu vida es seguir las pisadas del Señor y Maestro. ¿Qué es lo que tengo que hacer en la vida, pastor? Yo te voy a decir, en la vida tú tienes que seguir las pisadas de tu Señor y Maestro. Pastor, pero yo quería ser artista de cine. Ok, sé artista de cine, pero siguiendo las pisadas de tu Señor y Maestro. Pastor, pero yo quiero ser político. Ay, Señor, sé político, pero sigue las pisadas de tu Señor y Maestro. Pastor, yo quiero ser un magnate. Sé rico, pero sigue las pisadas de tu Señor y Maestro. Hagas lo que hagas, la tarea de tu vida es seguir las pisadas de tu Señor y Maestro. Y entonces, cuando tú tratas de seguir las pisadas de Jesús, cuando en tu día a día tú tratas de ir detrás de las huellas de tu Maestro, el seguimiento a Jesús se notará en 4 aspectos. Se notará en tu forma de hablar. Se notará en tu forma de pensar. Se notará en tu forma de actuar. Se notará en tu forma de sentir. Allí está la marca de un hombre que trata de seguir a Jesús. Allí está la marca de una mujer que trata de seguir a Jesús. Se nota en su forma de hablar. Se nota en su forma de pensar. Se nota en su forma de actuar. Se nota en su forma de sentir. Esto nos confronta, porque entonces tengo que preguntarte, ¿cómo es tu hablar? ¿Hablas cosas edificantes o hablas temas superfluos? Y tengo que preguntarte, ¿cómo es tu pensar? ¿Piensas como un hombre y una mujer con valores o piensas como el común de los mortales? Y tengo que preguntar, ¿cómo es tu forma de actuar? ¿Cómo te conduces en la vida? ¿Se nota que eres un seguidor de Cristo? ¿O eres un seguidor de Cristo camuflado? Pastor, yo soy un seguidor de Cristo clandestino. Lo sigo en mi cabeza, pero en mis hechos me disfrazo de mundano. Porque Pablo dijo, a los judíos me hago judío, a los griegos me hago griego y a los mundanos me hago mundano. ¿Cómo es tu forma de actuar? ¿Cómo es tu sentir? ¿Sientes como Cristo? ¿O sientes ganas de vengarte cuando alguien te hace algo mal? Y entonces cuando manejas tu auto, se nota que no eres cristiano, porque maldices al uno y maldices al otro, y chancas a este y chancas a aquel. ¿Cómo es tu sentir cuando enfrentas un problema? ¿Te deprimes, te derrotas? ¿O dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Tengo que preguntarte, ¿cómo es tu forma de hablar? ¿Cómo es tu forma de pensar? ¿Cómo es tu forma de actuar? ¿Cómo es tu forma de sentir? Y mientras evalúas
cada una de estas áreas de tu vida, yo tengo que añadir que lo más importante en el asunto de imitar a Cristo, lo más importante es servir. Acabo de pronunciar un verbo que tiene que saberte dulce como la miel. Di conmigo, servir. ¿Cómo te sabe? ¿Dulce o amargo? Un cristiano tiene que... ¿Cómo te sabe? Qué rico servir. Un cristiano tiene que servir. Todo lo que Dios ha hecho nos empuja a transformarnos en un ejército que sirve al Señor. Porque queda claro que un cristiano que no sirve, no sirve. Y queda claro que un cristiano que sirve, imita a Cristo. Entonces, si tú quieres ser un verdadero cristiano, necesito tenerte aquí este miércoles 25. Porque después de toda la remodelación, ahora comienza la segunda etapa. La etapa del servicio a Dios. Y entonces es necesario que todos los tutores de célula y los anfitriones, es necesario que todos los maestros de escuela dominical, que todos los que forman parte del ministerio de alabanza y adoración, que todos los sugieres, que todos los hombres y las mujeres de seguridad, que todas las mujeres del ministerio de Déboras, que todos los hombres y las mujeres que aquí quieren servir a Cristo, es necesario que vengan este miércoles a las 8 de la noche, porque les voy a presentar el plan de la iglesia para los siguientes 12 meses. Porque de aquí para adelante nosotros vamos a cruzarnos de brazos y mirar cómo otros sirven a Cristo. De aquí para adelante nosotros vamos a juzgar a todo el mundo. De aquí para adelante hay una sola cosa que vamos a hacer: servir a Cristo en la mañana, en la tarde y en la noche. Gloria al Señor. Dile al que está a tu lado, dile al que está a tu lado, vamos a seguir al Señor. Dile al que está a tu lado, vamos a seguir al Señor. Pero dile con convicción, no, vamos a seguir al Señor. Dile como algo rico, como algo agradable, dile así, vamos a seguir al Señor. ¿Ok? Vamos a seguir al Señor. Y entonces tú respóndele, vamos a servirle. Vamos a seguir al Señor, vamos a servirle. Eso es lo que queda en los meses que vienen.